a hablar de algo que estaba bueno, fue dañado y costó para volverlo a arreglar. Y no vamos a hablar de cosas materiales, vamos a hablar de cosas espirituales, como nos dice la palabra. Cuando a usted le regalan, digamos, alguien le hace un obsequio, le costó dinero, pero a usted le hace un obsequio, a usted no le costó nada, usted solo lo recibe. Y si usted no le sabe dar buen uso a ese regalo que le hicieron, lo más probable es que se le va a dañar. Y si se le dañara por el mal uso, usted tiene dos alternativas: o lo deja tirado o busca la manera de arreglarlo. Pero el arreglarlo le va a costar ahora dinero, porque no tomó en cuenta el regalo en la manera que debía haberlo tomado. Pero ¿qué pasa si usted encuentra a la persona que se lo regaló y dice: tranquilo, yo te voy a pagar por el arreglo? Oh, mejor todavía. Pero más vale que ahora pongas más atención al regalo, porque es muy precioso el que te he regalado. Y entonces, después que esa persona paga de nuevo por el regalo que le había hecho para reparárselo, usted de nuevo lo tiene en sus manos. ¿Qué vas a hacer con él? Vamos a hablar de ese precio que alguien pagó para restaurar un regalo que nos habían dado y que nosotros dejamos dañar por nuestro descuido. Y vamos a hablar del regalo de la salvación de nuestras almas, básicamente, y de lo que es la comunión con Dios. Y quiero pedirles por favor que me acompañen. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 2. Vamos a ir al inicio. Génesis 2, el versículo 7. Dice la palabra. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un nefesh viviente. ¿Por qué le dije nefesh? Porque la palabra en el hebreo es nefesh. Aquí está traducido un ser viviente. Pero es la misma palabra del Salmo 103, que dice: bendice nefesh mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Entonces aquí la traducción correcta hubiera sido: y vino a ser el hombre un alma viviente, que es lo que diferencia de otros seres vivientes que no tienen almas, que son los gatos, los perros, los animales, las aves. Es igual que en Primera de Corintios 15, luego vamos a ver cómo dice la palabra que el primer hombre fue un alma viviente, porque allá se traduce otra vez. Pero aquí vemos que Dios creó al hombre, había dicho antes la palabra, no lo leímos, a su imagen y semejanza. Y dice el verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a saltar al verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Paremos allí. Vemos que Dios había regalado al hombre este lugar tan especial, el Edén. Le había hecho toda clase de alimentos, dice, agradables a los ojos y eran buenos. Y Dios les dijo: todo eso es de ustedes. No había pecado en la tierra, no habían tentaciones en la tierra, solo había felicidad en la tierra, la comunión del hombre con Dios, su creador. Y Dios
para probar la obediencia del hombre, le pone un límite. Le dice, ese árbol que está allí, de ese no puedes comer. Si comes de ese árbol, vas a morir. Ciertamente morirás el día que comieres de él. Pero todos sabemos que, vamos a ver, comieron y siguieron viviendo. ¿O se equivocó Dios? Siguieron viviendo naturalmente, pero murieron espiritualmente, porque cometieron el pecado de la desobediencia. La Biblia dice que nosotros hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, aunque estamos viviendo, respirando el aire, pero muertos espiritualmente. Y Dios les dijo a ellos, ciertamente ese día van a morir si comen. Ahora vayamos al capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Paremos allí. La serpiente antigua, que dice en el libro de Apocalipsis que es el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, trae a Eva, a esta mujer descuidada, trae un engaño muy eficaz contra ella. Y ella cayó en la trampa. La serpiente contradice lo que Dios ha dicho. Es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día la serpiente está actuando terriblemente en toda la humanidad. Y está contradiciendo punto por punto lo que está escrito en la palabra de Dios. Llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y de alguna manera la sociedad le ha creído a la serpiente. Y lo que vemos hoy en día es un desastre por doquier. La serpiente le habló a Eva y Eva le creyó más a la serpiente que a Dios. Pero no solo eso, dice el verso 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí tenemos ahora el caso donde los dos desobedecieron, los dos. Dios había dicho algo, pero el tentador fue muy astuto y logró convencerlos de que la palabra que Dios había dicho no era para tomarla así, tan literalmente. Que si vas a comer vas a morir, ¿cómo puede ser? Y ellos dudaron de Dios y le creyeron al diablo. Y cuando nosotros caemos en alguna tentación, se repite lo mismo. Le creemos al diablo y dudamos de Dios. Dudamos que lo que está escrito en la palabra es verdad y creemos que aquello que es codicioso, que es bueno, que parece muy chévere tenerlo, vale la pena tenerlo porque, bueno, con Dios luego nos arreglaremos. Y todos sabemos la historia. Allí empezó el problema grande en la humanidad. La Biblia entonces habla de que Dios maldijo al hombre, maldijo a la mujer, maldijo la tierra y maldijo a la serpiente por causa de esa desobediencia. Y en el versículo 15... Dios dice algo que trae una esperanza a una humanidad caída.
Dios dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí hay una esperanza de redención. Dios dice, lo que hiciste con el ser humano, alguien de la misma mujer a quien engañaste va a venir y te va a pisar la cabeza algún día. Es una promesa, la promesa de redención. Aquí ya está hablando de Cristo, de que algún día iba a venir aquí a la tierra a cumplir esta palabra. Voy a saltar al versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una espada encendida. Qué triste momento. Satanás les había dicho, oh, el día que coman van a ser como Dios. Y el resultado, echados de la presencia de Dios, echados de ese lugar de bendición, de paz, de armonía, ese lugar donde todo era bueno, echados de allí. No solamente echados, sino con una prohibición tal que había una espada de fuego dando vueltas para que no se atrevieran a cruzar de nuevo. Era una prohibición total. Esa espada me habla a mí de otra espada, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y solamente por lo que dice la palabra de Dios es que nosotros podemos volver a tener entrada a ese lugar del cual fuimos echados. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Yo quiero llevarles al libro de Romanos, capítulo 5, por favor. Libro de Romanos, capítulo 5. Aquí lo que nos habla la Biblia en un tiempo donde ya sucedió lo que había sido prometido de que vendría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente, de Satanás. Ese alguien es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vino a la tierra, llevó a cabo la misión de conquistar aquello que había sido perdido por la humanidad. Adán había vivido en un lugar muy hermoso, sin presión de ningún tipo y con una comunión profunda con el Creador, viéndole el rostro a Dios, allí en el Edén, en un lugar muy privilegiado. Viene Cristo ahora, totalmente contrario, encuentra el ambiente. Vive un ambiente muy peligroso, con muchas personas presionándole, atacándole, muchas tentaciones sufrió el Señor y sin embargo mantuvo la obediencia al Padre hasta el final. Aquel en las mejores condiciones no pudo obedecer. Jesucristo en las peores condiciones se mantuvo obediente. Y por causa de esa obediencia, Él reconquistó aquello que era de derecho de los seres humanos. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Paremos allí. Siempre le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué permitiste que el diablo viniera a dañar todo?
¿Por qué pusiste ese árbol allí precisamente como ocasión a que pudiera el hombre y la mujer ser tentados? Si no hubiera existido ese árbol de prohibiciones, Satanás no había manera de venir a tentar. Porque ¿cómo se va a desobedecer si no hay nada que pueda hacer una restricción? Dios me mostraba en este versículo no solamente que Dios permitió que Satanás viniera, sino que Dios mismo se comprometió a venir entonces a la tierra, a pagar el precio Él, a cumplir Él mismo con sus exigencias, para Él mismo entonces, de manera humana, poder liberar la humanidad. Él mismo. No es solamente que Dios permitió que viniera Satanás a dañar en la tierra, sino que Dios se comprometió a venir Él mismo a restaurar lo que estaba dañado, a pagar el precio para poder arreglar aquello que se había perdido. Y dice la Biblia, lo hizo por amor. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, enemigos de Dios, Dios vino a la tierra. La Biblia habla de que Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios, dice en Filipenses 2, como cosa para qué aferrarse, sino que lo dejó a un lado y dijo, voy a la tierra, voy a hacer la obra, voy a rescatar la humanidad, voy a volver a hacer la conexión que se perdió en Edén del hombre y Dios. Voy a pagar el precio y voy a abrir el camino. Y eso hizo el Señor. Vino a morir. Recuerde, Dios le había dicho a Adán, el día que de él comieres, morirás porque vas a desobedecer. Y Jesús vino a morir sin desobedecer, para poder hacer justicia a favor de aquel que había fallado. La justicia se hizo en la cruz del Calvario. Dice aquí el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Paremos allí. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿O comió del árbol que le habían prohibido? ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha prohibido algo y lo hacemos de todas maneras? ¿Qué usted diría si la persona que le dice, no hagas eso, y usted lo hace, le dice, ok, fusílenlo, mátenlo, denle cadena perpetua? Usted dirá, oh, no puede ser que por solamente algo insignificante vaya yo a pagar tan grande. Es nuestra manera de ver la justicia. Aquí dice que la transgresión de Adán fue tan grande, solo comió de un árbol. Total, hay muchos árboles, luego él sigue comiendo de otros. Estamos acostumbrados a ver a Dios como si fuera parcializado y no entendemos quién es Dios. No entendemos lo que es el Santísimo, el Eterno, el Todopoderoso. No entendemos cuando Habacuc dice, tan santo eres tú que ni puedes ver el mal. Tan santo eres Dios. Aquella persona que está en comunión con Él, comunión con Dios, hablando con Dios, y le falla a Dios, el castigo es muy grande.
Por eso dice aquí, a la manera en que Adán hizo la transgresión tan fuerte, dice el versículo 15, pero el don, hablando de Cristo, no fue como la transgresión. El don es un regalo. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay un favor tan grande que Dios ha dado a la humanidad al darnos a Jesucristo. Es el mayor regalo que el ser humano ha tenido en su historia. Y nada podrá equivaler a ese regalo de Dios, ese don. Dice el verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dios está extendiendo al ser humano donde quiera que se encuentra este regalo. Lo está dando, lo está entregando. Todos aquellos que los reciban, dice, reinarán en vida por causa de aquel que entregó su vida por nosotros. Aquellos que no reciban el regalo siguen en muerte. Pero aquellos que reciben el regalo de Dios, que reciben a Jesucristo, que reciben su gracia, que se acogen a su misericordia, aquellos entonces Dios los trata diferentes. Jesucristo vino a pagar el precio para restaurar, para arreglar lo que se había roto, dañado, por causa de nuestro descuido, por causa de nuestro comportamiento, por causa de nuestra manera de entender las cosas, porque entendemos las cosas a medias, no 100%, sino a medias. Por eso fallamos tanto. Pero vino Jesús, que entendía las cosas al 100% y nunca falló. Y ahora nos extiende el Padre a cada uno de nosotros esa gracia y ese don en Jesucristo. Dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hay una justificación. No es que Dios ahora no le toma en cuenta el pecado a la gente porque no quiere, no. Es que Dios cobra a alguien lo que vale el pecado de otro. Y Dios hace que Jesucristo pague el precio por el pecado de todos aquellos que lo han aceptado, que han recibido esa gracia. Viene la justificación a todos los hombres. Vayamos por favor al libro de Colosenses. Veamos allí rápidamente unos versículos. Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Voy a leer hasta el versículo 15. Dice la palabra, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, hablando de Cristo, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Desde muy pequeños comenzamos a ofender, a hablar mentiras,
a entrar la malicia en nosotros. Aprendemos rápidamente a tratar de protegernos, de cuidarnos desde pequeños, desde temprana edad. Y así pasamos normalmente nuestro vivir, fallando de una y de otra manera, muertos en nuestros pecados. Pero dice que Dios en Cristo nos perdonó todos los pecados. Dice que aquellas cosas que eran contrarias, aquellas acusaciones que estaban pendientes, fueron clavadas en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo murió en la cruz, allí estaba clavando tus pecados y los míos. Allí estaba anunciando por qué Él moría. Cuando una persona era ejecutada, normalmente ponían, para que supieran que se hizo justicia, el motivo de la ejecución. Muerto por asesino, lo mataron por ladrón, lo mataron por tal cosa. Siempre para que la gente dijera, tengan temor de no hacer lo mismo porque lo van a matar de esa misma manera. Quiere decir que Jesús estaba exhibiendo públicamente tus pecados y mis pecados y los pecados de la humanidad. Estaban siendo exhibidos en esa cruz porque Él estaba muriendo. Pero luego dice, en esa misma cruz derrotó a Satanás, derrotó todo poder de las tinieblas, todo principado y potestad, y los avergonzó, dice, y los exhibió públicamente. ¿Qué querrá decir? Que Él, siendo justo, Él que nunca falló, nunca cayó en ninguna tentación, Él que siempre se mantuvo en comunión perfecta con el Padre y en la comunión perfecta con el Espíritu Santo, Él nunca cayó. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero si Él no pecó, no podía morir, no debía morir, porque no pecó. Todos nosotros morimos porque pecamos, pero Él no debía, no podía, nadie podía acusarle para que muriera. Entonces, ¿por qué murió? El mismo Satanás y los espíritus inmundos llevaron la presión tan fuerte sobre Jesucristo, usando seres humanos que lo llevaron a ser condenado, lo llevaron a ser torturado y asesinado sin ningún derecho legal. Satanás no tenía derecho legal alguno para que Jesucristo muriera. Y sin embargo lo empujó a morir, y allí entonces se cometió una gran injusticia. Y por esa gran injusticia contra el verdadero justo, quedó cubierta la injusticia de la desobediencia por aquel injusto que fue Adán. Jesucristo vino a cubrir todas las cosas. Aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Él vino y Él triunfó sobre Satanás. Adán no pudo, Eva no pudo, nadie más había podido, pero había sido profetizado. Vendrá alguien que te va a pisar la cabeza, y ese alguien vendrá de esa simiente que se llama la mujer a la cual tú engañaste. Por eso Jesucristo vino de una mujer siendo virgen, sin la intervención de ningún varón, para que sea una seña más cumplida de aquellas que Dios había dado, de quién iba a ser esa persona. Pero vemos que en la cruz del Calvario, no solamente nuestros pecados fueron llevados allá y clavados allá, fueron exhibidos públicamente porque estaba Él muriendo por nosotros, pero también fueron derrotados todos estos principados y potestades de maldad. Eso es en la muerte. Pero hay algo maravilloso en esto. He sabido de muchas buenas personas, están en la historia, no los conocí, pero he leído la historia, que hablan de hombres famosos, poderosos, riquísimos, sabios, pero murieron. Todos murieron. Todos dejaron esta tierra y no pudieron regresar a ella.
Por ahí aparecen tumbas de faraones. He visto que los arqueólogos siguen descubriendo cosas que tienen tesoros. Los enterraban con sus tesoros para que donde fueran ricos. Todo se quedó aquí. Nada se pudieron llevar. Pero sin embargo, Jesucristo, la Biblia dice, la historia comprueba, y es la noticia que más mortifica a aquellos incrédulos, porque es un dato comprobado históricamente por los grandes historiadores del pasado, que Jesucristo se levantó de entre los muertos, que la tumba quedó vacía. ¡Aleluya! 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 Bendito sea su nombre. Él venció la misma muerte. La muerte no pudo con él. No solamente venció al diablo, no solamente venció todo poder de las tinieblas, no solamente vivió una vida justa, pero venció la misma muerte. Nadie nunca más ha podido hacerlo, solo Jesucristo. ¿Dónde está escrito? En la Biblia hoy en día. Y los libros de texto lo esconden. No digan eso, eso fue fábula, eso es mentira, eso es un cuento. ¿Cuento? Cuento más bien sería que Colón vino aquí a América, yo no lo vi. ¿Y por qué lo creemos? Porque está en el libro de historia. ¿Por qué no creemos esto? Que también está en el libro de historia y lo quieren esconder de los textos, de las escuelas. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Solo Jesucristo ha vencido la muerte. Y ese es el principal motivo por lo cual existe la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana está viva porque Él está vivo. No adoramos un muerto. No adoramos a alguien que está enterrado. ¡Aleluya! Pero ¿por qué tanta gente no conoce esto? Porque las fuerzas del mal todavía están actuando tratando de engañarlos. Eso no. Mejor entretente leyendo todo esto. Hermanos queridos, Jesucristo vino a pagar el precio por cada alma humana. Cada alma. Vayamos por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 20. De ver ahora lo que dice la palabra, a donde voy. Y el versículo 21 y el 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Jesucristo entonces vino, murió porque se identificó como en Adán, todos mueren. Pero ahora todos los que sean de Cristo se identificarán con Cristo, todos serán vivificados. Dice la Biblia, voy a saltar al verso 42. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, Nefesh, viviente. Acuérdense la palabrita, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial, dice la palabra. ¡Aleluya! ¡Oh! Si a usted no se le erizan los pelos cuando usted escucha esta palabra, hay que orar por ti. Hermano, la Biblia dice que así como nosotros hemos traído la imagen de Adán, así mismo tendremos el cuerpo que tiene Jesucristo, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Aquellos que estamos en Cristo, aleluya. Aleluya. Miramos entonces, ¿por qué tanta gente se pierde esta bendición? ¿Por qué tantas personas ni siquiera les interesa saber que está allí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, que Dios ahora nos ha arreglado lo dañado, nuestra propia vida, nuestra propia comunión con Dios fue restaurada en el momento que recibimos la gracia de Dios, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que le dijimos a Dios: perdóname todos mis pecados, me arrepiento, no quiero volverlos a cometer. Dios, recibo tu gracia. En ese momento viene el Espíritu Santo y nos vivifica, nos da vida nueva, nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y después que estamos en Cristo, que ahora ha sido restaurada la relación con Dios, arreglado lo que se dañó, Cristo lo pagó ahora. ¿Qué hacemos? Nos descuidamos de nuevo. Seguimos viviendo como que nada pasó. Como que ahora la salvación que tenemos, la gracia de Dios sobre nosotros que tenemos, sí, eso es muy bueno. Pero esto está bueno también. Esto es agradable a los ojos, esto es bueno. Y nos dejamos engañar de nuevo por la serpiente. Y vivimos como si no conociéramos a Cristo, como si no entendiéramos la verdad, como si fuera falso esto que está escrito. Y tratamos de aprovechar la vida terrenal porque creemos que quizás eso es todo lo que tenemos. Y se nos olvida que tal el terrenal son los terrenales, pero aquellos que han aceptado la gracia del celestial, tales también los celestiales. Tú no eres de este mundo, aunque estás viviendo todavía en este mundo, pero tu nombre fue inscrito en otro lugar y no fue en la inmigración de este país, fue en otro lugar más alto. Tú perteneces al cielo. Allá está tu nombre. Y si allá está tu nombre, debemos entonces caminar aquí como que somos de allá. Eso tenemos que hacer. Y no seguir rompiendo aquello que ya arreglaron por nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos. Vaya por favor al libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios quiso eso. Verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fue un perfeccionamiento de Dios por medio de Cristo, perfeccionando allí la nueva humanidad, la nueva raza humana que ahora saldría por el nuevo hombre que era el Señor. Ya no el viejo Adán, ahora el nuevo hombre que vino a la tierra, que es Cristo. Fue perfeccionada allí. Y dice el versículo 14, voy a saltar. Así que,
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tantas personas que viven esclavizadas porque tienen temor de morir. Tantas personas. Y Jesús vino para quitar ese temor. Porque si partimos de esta tierra, estaremos en la presencia de Cristo. Seguimos viviendo ahora en el Espíritu. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y mejor me fuera a partir y estar con Cristo. Es mucho mejor, decía él. Porque Pablo no le tenía temor a la muerte. Ni ninguna persona que conoce a Dios tiene temor a la muerte. Está libre de ese temor. Y ahora puede vivir. Vivir porque Cristo venció la muerte. Y sabes que la vida tuya es eterna. Es para siempre. Millones y millones de años pasarán y tú seguirás viviendo. Eso es vida eterna. ¡Aleluya! La muerte fue vencida. No tengamos temor a la muerte más. No tengamos temor a lo que pueda venir, a lo que pueda hacernos el hombre. Vivamos libres, agradecidos, porque Dios mismo vino a la tierra a pagar el precio para restaurar nuestra relación con Él mismo. Envió a su Hijo unigénito aquí. Y es una gran noticia, hermanos, que hay que declarar por doquier. Debemos tener misericordia de aquellos que nunca han escuchado esta noticia y hablarles, porque ellos también tienen un alma. Ellos también son engañados día tras día. Ellos también tienen temor a la muerte, porque ¿qué va a pasar? Sí, el cuerpo se va a llenar de gusanos, sí, lo van a cremar, mucho fuego, uy, terrible. Pero no tienen la esperanza que tú y yo tenemos, según declara la palabra. Que el cuerpo será destruido, pero luego será otro cuerpo levantado. Un cuerpo glorioso, aleluya. Así como tiene el cuerpo Jesucristo, después que se levantó de entre los muertos. Bendito sea su nombre. Voy a terminar un librito atrás, 2 libritos atrás, el libro de Tito. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Nos dice ahora qué debemos hacer tú y yo, que tenemos esta esperanza, que sabemos que lo que nosotros habíamos roto, dañado, menospreciado, Jesucristo vino del cielo y lo arregló y nos lo entrega de nuevo. Aquí está tu relación con Dios. No le eches más la culpa a Adán, que ya Cristo arregló ese problema. No podemos decir sigo pecando porque Adán pecó, no. Tienes que decir ahora yo no peco porque Jesús no pecó. Yo me mantengo firme porque Jesús se mantuvo firme. Y más bien mirar el ejemplo de Jesús y seguirlo. Dice aquí Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es lo primero. Debemos renunciar. ¿Qué es renunciar? Voluntariamente dejar algo. No es que me obligan a hacerlo, es que yo renuncio a eso. Renuncio a la impiedad, a todo lo que vaya en contra de Dios, renuncio. Y renuncio a los deseos mundanos. El mundo que no conoce a Cristo tiene esos deseos, yo renuncio a esos deseos. Pero yo estoy en un cuerpo humano, que como ser humano me vienen los deseos, pero renuncio a satisfacerlos. Yo tomo la decisión de renunciar. Dice aquí, ¿y qué nos enseña? La gracia. La misma gracia que está en nosotros, esa misma esperanza que hay en nosotros, ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros, nos enseña para que podamos lograrlo. Dice más,
que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo vamos a vivir? No como viven los demás, sino de una manera sobria. Sobria no quiere decir solamente que no estés borracho. Quiere decir que es una persona cuerda, que su mente está correcta, que no se deja llevar por las cosas que hay en el mundo. No, sino sabe lo que tiene que hacer. Una persona que conoce lo que está haciendo. Una persona sabia con la sabiduría de Dios. Vivamos sabia. Dice, vivamos justa y piadosamente, haciendo justicia. Lo que es justo, lo que es correcto, haciéndolo, buscando que se haga lo correcto siempre, piadosamente, siempre con el respeto de Dios, buscando que otros aprendan a respetar a Dios también. Dios espera que vivamos de esta manera. La gracia que está en nosotros nos enseña, dice la Biblia. Y dice el versículo 13, algo más que debemos hacer. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que vivir esperando que en cualquier momento llega el Señor. Una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En cualquier momento puede venir, cualquier momento. Lo estoy esperando. La Biblia dice que Jesús viene a buscar a los que le esperan. Los que están descuidados, distraídos, haciendo otras cosas, quizás no te irás. Pero si estás esperándole, te estás cuidando, estás viviendo como manda la palabra. Vemos señales de los tiempos y decimos, Señor, está cerca, está más cerca que cuando creímos, dice la Biblia. De hecho, voy a terminar en ese otro versículo, en Primera de Pedro. Acompáñenme, por favor. Y con eso termino, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, Primera de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin. No es el fin donde ahora estoy leyendo de estas noticias raras que andan por ahí, pero no en la televisión, eso no se ve por allí. Que hay un movimiento en este país que le llaman libertad de religión. Libertad que no más religión. Freedom from religion. Es decir, no más religión. Hay un movimiento fuerte para tratar de quitar todo vestigio de religión. Al punto de que hay varios estados que tienen demandas porque están prohibiendo que en casas se predique la palabra y se junten personas. Grupos se reúnen en una casa a orar y leer la Biblia, los someten a la justicia porque están dando un mal uso a esa vivienda que no fue usada para fines religiosos. Este país, y tengo las noticias, y la Biblia dice, el fin se acerca. ¿Qué dice aquí? El fin de todas las cosas se acerca. No es el fin del cristianismo, es el fin de todo. Donde Cristo va a venir y va a buscar su pueblo. Dice entonces, sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Velad. Esa palabra velad es como un guardia, un militar que está velando porque de cualquier lado puede venir un enemigo y matarte. Velando, pero ¿cómo? En oración, en comunión con Dios siempre. Cuando venga una tentación, en oración. Padre, en el nombre de Jesús, rechazo esto. Y esa lucha, velando en oración. Y por último dice que más, el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No solamente es vivir con esa esperanza, sino mostrando entre nosotros ferviente amor, verdadero amor, amándonos los unos a los otros, obedeciendo ese mandamiento de Jesús que dijo, ámense como yo los he amado. Nos dice la palabra, háganlo, ámense, cuídense,
Ayúdense, colabórense unos con otros, tengan verdadero amor unos con otros, velen en oración, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes están guardados, ustedes son diferentes, sigan así. Eso nos manda el Señor, que ahora que ha sido arreglado lo que había sido dañado, no lo descuidemos más, no lo volvamos a perder. No seamos ahora como pasó con Adán y Eva, que teniendo el paraíso por delante lo menospreció para escuchar la voz inmunda del engañador. Hermanos queridos, miremos lo que está escrito y basemos nuestras vidas, acciones, actitudes en lo que está escrito y veremos que nada podrá desviarnos del camino del Señor. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea Dios. Hay algo que tú y yo debemos tener en cuenta y no soltar. Es esa esperanza gloriosa. Esa esperanza de que algún día le veremos tal como Él es. Esa esperanza de que este cuerpo no es todo. Hay algo más después de esta vida, mucho mejor. Y que este cuerpo algún día también será levantado con otro cuerpo. Se enterrará si lo entierran, lo cremarán si lo queman, hagan lo que quieran. Pero dice, tendrás un cuerpo diferente, glorioso. Ya no en debilidad, ya no que se corrompe. Hay una esperanza. No te dejes quitar esa esperanza. Que el que no tiene esa esperanza vive desesperado. Vive atribulado, no encuentra sentido a la vida, pero tú tienes esa esperanza, te dices, lo mejor está por venir, lo mejor, estás para morir, eso es lo mejor. Si ya acabé mi tiempo en la tierra es porque ahora viene el premio, ahora viene el disfrutar con Dios, ¿sí? Lo mejor viene. Y quizás no tengas que morir en la carne, porque Cristo puede venir a buscarte. Cristo lo estamos esperando. Dice, guarda siempre esa expectativa en tu corazón, la esperanza bienaventurada y gloriosa, la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone por haber nosotros descuidado ese regalo tan valioso que Dios nos dio por medio de Cristo. Y con nuestra vida y acciones y palabras hemos menospreciado ese regalo. Y Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay alguien aquí que ha menospreciado ese regalo que Cristo te dio, la salvación de tu alma, y la has tratado como que es poca cosa, aunque a Cristo le costó su propia vida, pídele perdón a Dios. Si has estado escuchando voces que te hacen renegar de la palabra, dudar de la palabra, mucho cuidado. Satanás te dice, ¿con que Dios dice eso? ¿Cuál Dios? Mucho cuidado con esa voz, que lo que busca es tu destrucción para que sea echado o echada de aquel lugar precioso que está en la presencia de Dios. Pero hoy, aquellos que están en Cristo o reciben esa gracia, aquella espada de fuego es quitada y se te da entrada a la presencia de Dios de nuevo. Por la sangre de Cristo que fue derramada, la Biblia dice, tenemos entrada ante el trono de la gracia de nuevo. Pídele perdón a Dios. Si hay alguien aquí que no ha recibido esa gracia todavía, en esta hora, dile a Dios que te perdone todos tus pecados
que tú recibes también esa gracia de la salvación de tu alma. Tú recibes el Espíritu de Dios que aviva tu espíritu y disponte para vivir una vida ordenada de acuerdo a la voluntad de Dios, como está escrita en su palabra. Oremos, amado Dios y Padre nuestro, perdona, Dios, nuestros pecados, nuestras injusticias. Perdona, Dios, las veces que nos hemos desviado de tu camino porque hemos escuchado la voz del enemigo que nos engaña y que quiere que desobedezcamos a lo que tú nos mandas en tu palabra. Y tantas veces hemos caído, hemos menospreciado el sacrificio de Jesucristo. Hemos considerado que no es tan valioso como otras cosas que la vida ofrece o que Satanás engañosamente ofrece. Dios, gracias por tu misericordia, por tu compasión. Y en esta hora, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona nuestras vidas. Perdona a tus hijos, Padre. Renunciamos a toda impiedad, a toda obra de la carne, a todo deseo mundano. Renunciamos gustosamente, no más con ese mundo. Ahora, Dios, queremos concentrar nuestro existir en tu mundo, en tu reino, en las cosas tuyas. Ayúdanos y permítenos estar siempre preparados, equipados, protegidos por ti, para que estemos firmes, para que estemos esperando esa gloriosa venida y no seamos dejados atrás y no seamos hallados indignos. Ayúdanos, Dios. Vamos a adorar al Señor y seremos luego despedidos.